le bendiga. Y a su nombre. ¡Wow! Estamos gozosos. Sean bienvenidos todos a un encuentro más con el Señor. Amén. Cuando estamos planeando el evento, Brian me dijo que me tocaba dar una palabra y el Señor puso algo en mi corazón. Y la palabra que voy a dar, que vamos a estar impartiendo, va a estar en Marcos capítulo 5, versículo 25. Bien, lo pueden buscar en su Biblia. Cuando lo tengan pueden decir amén, o si están en pantalla. ¿Están en pantalla? No. Bueno, dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le había peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Amén. Dice, a mí me gusta mucho meterme en la historia de la Biblia, me gusta vivirla. Y yo imagino a esa mujer, la mujer del flujo de sangre, 12 años duró desahuciada, desechada, 12 años duró sin estar con la multitud, sin estar con su familia, sin estar con nadie. Porque antes, por la ley, la gente que estaba con el flujo de sangre era inmunda. Imagínese usted 12 años sin estar sin su familia. Y resulta que cuando yo me meto en la historia y digo, madre mía, ¿por dónde pasó esa mujer? Todo lo que pasó, todo lo que había pasado esa mujer, yo me imagino, esa mujer pasó depresión, ansiedad, tal vez pasó suicidio, que quiso suicidarse en algún momento. Bien, pero hubo algo que dice la Biblia y que dice: y escuchó que Jesús pasaba por la ciudad. Y aquí quiero hacer énfasis. Yo quiero bajar, porque yo quiero bajar porque quiero interactuar con ustedes. Y dice que ella escuchó hablar de Jesús. Bien. Y yo tengo una frase que dice ahí, dice: tu fe está condicionada a lo que escuchas. Tu fe está condicionada a lo que escuchas. Yo tengo hay una historia de dos hombres puertorriqueños que llevaron a República Dominicana en los años de 1945. Y esa gente hicieron campaña y Dios se manifestó con ellos tremendo. Había sanidad de liberación, la gente era sana, los ciegos veían, era una locura. Tanto así que el Estado, la Iglesia Católica se puso en contra de ellos. Ellos estaban en un parque libre y de repente le mandaron a cerrar, porque la Iglesia Católica sabemos que tenía poder en ese tiempo, tenía mucho poder político. Y resulta que cuando le cerraron la iglesia, bueno, ellos decidieron irse a un centro, ¿cómo se dice? A un estado de béisbol y le dieron el permiso. Y resulta que ahí siguieron la obra de Dios y siguieron los sanos, y siguieron los cojos, empezaron los cojos a caminar, empezaron los ciegos a ver, empezaron los paralíticos a caminar. Y hubo un hombre que estaba en la cárcel y escuchó lo que Dios hacía con esos hombres. Y él le dijo: Señor, si me libras, te juro que te voy a servir. En ese tiempo, para olvidar, estaba el régimen de Trujillo. Trujillo era un dictador. Trujillo no le gustaban los delincuentes. Él era el único delincuente, pero, ¿entiendes? Él mataba a los delincuentes. Y da la diosidencia que le da la libertad. Todo su grupo lo matan, menos a él. Y dice que lo soltaron y él le preguntó a su pastor: pastor, ¿cómo puedo obtener lo que ellos tienen? Y el pastor le dijo: oh, eso es fácil, ayuno, oración y Biblia. Y le dice: tan solo eso.
Y él dice, sí. Dice que el hombre empezó a ayunar, a orar y a buscar de Dios. Se cerraba 21 días de ayuno, 40 días de ayuno. Y el hombre salió tan poderoso de buscarle a Dios, que dice la historia que una vez, en una campaña como de 35 días, y los pastores ya estaban cansados. ¿Por qué? Porque toda la multitud de la iglesia se iba hacia las campañas a escucharlo a él. ¿Por qué? Porque habían sanidad, liberación, había milagros, eran tremendos. Pero todo empezó porque su fe se condicionó a lo que escuchaba. ¿Por qué? Porque se acondicionó a la gente que Dios usaba. Y dice que hubo un momento, él subía por la escalera para la tarima. Y hubo un momento que subía y el pastor le dijo, Luis Urbáez, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Y él le dice, porque prácticamente le decía que él estaba siendo usado por los demonios. Y Luis Urbáez lo agarró y le dijo, como yo estoy siendo usado por los demonios, a mí Dios me está revelando que tú tienes una úlcera cancerígena en el estómago, así que vomítala. Mira el nivel que tenía ese hombre. Pero lo que pasó fue que su fe se condicionó por lo que... Bien. Ese hombre Dios lo usaba tan tremendo, que de todos los predicadores que salen de República Dominicana, bueno, los grandes predicadores que salen de República Dominicana casi todos conocen de él. Después de esas manifestaciones que hubo en el 1945 con David García y su compañero, casi todos los predicadores salen con poder. ¿Por qué? Porque ellos llevaron el poder. Había un evangelio seco y muerto en República Dominicana antes de. ¿Por qué? Porque la gente creía mucho en santos, todos conocemos esa historia. Bien, y de repente todos los predicadores empezaron a obtener unción, gloria, manifestación. Bien, pero cuando vemos, todos conocemos a muchos predicadores, tal vez conocen a Michael Capiadosa, a Juan Carlos Arrigan, conocen a Miguel Grullón. Casi todos salieron del lugar donde empezó el avivamiento, que fue San Pedro de Macorís. ¿Por qué? Porque se acondicionó a lo que escuchaban. Y yo imagino, esta mujer que escuchó a alguien hablar de Jesús, que Jesús sanaba. Ella dijo, mi única salvación es Jesús. Mi único sustento es Jesús. ¿Por qué? Lo he intentado todo. Lo he dado todo y nada me hace sana, ni me libra de este pecado, de esta condenación, bien, de esta opresión. Y de repente, esta mujer dice que se abrió paso entre la multitud y caminaba. Y cuando caminaba, hay una canción que dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Yo me imagino que ella cantaba así. Si tan solo pudiera ver su rostro. Y la cantaba mientras caminaba. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Le decía, yo sé. Bien, de repente se abría paso por la multitud. Yo imagino así, esa mujer así que son arrestadas, media loca, que tira por el suelo, dice, yo voy a llegar, esa mujer así media arrestada. Y llegaron a la multitud. Cuando llegó de Jesús, que tocó el manto, cuando tocó ese manto, dice que ella sintió que esa opresión que la oprimía, se fue. Todavía yo no he dicho el tema. Y el tema dice, sé tú el primero. Ahora lo entenderán por qué. Dice que cuando ella le tocó el manto, fue sana. Dice Jesús,
sentí que poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado? Y ella, tú sabes, haciéndose la loca para que no. Y de repente, ¿tú crees que Jesús no sabía? Jesús tenía un don de ciencia tremendo. Jesús estaba a otro nivel. Y de repente, Jesús, yo digo que Jesús, porque yo me meto en la historia, Jesús quería que toda la multitud viera hacia donde él estaba y hacia la mujer. Y era cuando ella entró a la multitud, cuando está mirando a la multitud está mirando, ella dice, bueno, como nadie habla, me habla yo, porque había muchos tocándolo, pero parece que fui yo. Y el Señor, fui yo que te toqué. En esa historia, ella fue la intrusa, la que no debía estar. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Estaba uno de los principales que lo habían declarada inmunda. Y eso es lo primero que hace Jesús. Cuando tú llegas a los caminos, Él dice, te restauro, ante el cielo y ante los hombres. Eso es lo primero que hace Jesús. Y aquí hay mucho, Señor, cuando está orando, antes de venir, hay mucha gente que recibieron palabras de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, que ellos no servían, que ellos no valían, que eran inmundos, que ellos no iban a lograr, que ellos nunca iban a llegar a nada. Pero cuando vienes a Jesús te cambia el nombre. Antes era Simón, ahora te llamas Pedro. Antes pescabas, ahora pecas, pero almas para mí. Y de repente yo imagino esa historia así. Y para que Jairo viera, dije, a la que tú declaras inmunda, yo la declaro hija de Dios. Primer milagro que recibió Jairo. Ese fue el primer milagro que recibió Jairo. Dice Jairo, lo que yo deseché, el Señor lo quiere para él. Porque él dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para humillar a los que se creen sabios. Dice en... ¿Por qué cuando digo que sé tú el primero? ¿Por qué puse este tema? El Señor me dio el tema, pero no me dio el versículo. Digo, Señor, ¿cómo así sé tú el primero? Pero lo que pasa es que yo tenía el versículo, el tema apuntado en la nota. Porque cada vez que el Señor me da un tema, yo lo apunto en las notas. Y estoy buscando sé tú primero. ¿Y por qué ese tema tiene que ver con ser el primero? Yo imagino que esa mujer, todo el mundo la conocía como la inmunda, como la desechada, la que tenía que estar en los montes, porque no podía estar con la gente. Y esa mujer ahora la ven caminando con la multitud, comprando su pan, va al paqui, compra su baguette, compra todo su utensilio, su refresco, todo lo que tiene que comprar. Bien. Y llega un momento que ella se vuelve la evangelista de la ciudad. Se vuelve la evangelista de la ciudad y dice, Dios sana, Dios liberta, Dios trae, Dios salva, Dios Dios es la única solución. Dice, para que tú veas que un acto de fe puede producir una ola de milagros, para que veas. ¿Por qué digo que sea tu primero? Sigamos en Marcos. Si vamos a Marcos 6, capítulo 56, dice, y donde quiera que entraba, del 5 al 6, vemos esto. Y donde quiera que entraba, en aldea, ciudad o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar, siquiera el borde de su manto. Un acto de fe produjo que todos los enfermos quisieran tocar, aunque sea un poco, el manto de Jesús. Y el Señor me dijo que declarara, ya terminó,
el Señor me dijo que declarara que tu acto de fe producirá una gran oleada de almas para el Señor. Un acto de fe producirá una oleada de almas para el Señor.